Bueno, el primer tipo de prueba de hipótesis es cuando queremos contrastar un supuesto valor de una población en el cual vamos a suponer que es el promedio y lo vamos a contrastar contra el promedio de una muestra para saber si esto es cierto. En ese tipo de prueba de hipótesis tenemos varias consideraciones, donde se supone que conocemos la desviación estándar de la población y en el problema nos va a decir siempre que la población tiene un cierto promedio o que se supone que lo tiene, o que también un cierto fabricante nos asegura que su equipo o su componente tiene una vida promedio de tanto o una resistencia promedio de tanto. Aquí la palabra clave es que es un promedio. En cuanto a las hipótesis, la hipótesis nula supone que el promedio poblacional representado como mu subíndice 0 tiene un valor numérico particular. Esto es lo que nos asegura el fabricante o lo que nosotros suponemos de cierta población. Se probará la velocidad del mu 0 por medio de una muestra compuesta de n elementos. Para saber si esto es cierto, vamos a sacar una muestra representativa de n elementos, en donde la media muestral tiene una distribución normal, por lo que el promedio de la muestra será igual al promedio de la población y por lo tanto la desviación estándar de la muestra es la desviación de la población conocida entre la raíz cuadrada de sigma n. Si esto les parece confuso, no se preocupen, esto simplemente utilícenlo como una fórmula directa. Si nuestra muestra es representativa, se aceptará la hipótesis nula de que el promedio de la población es igual al promedio de la muestra. Se saca una muestra de la población porque para saber si el promedio de esta muestra se asemeja o es igual al de la población. Obviamente cuando sacas una muestra es una parte muy pequeña de una población, por lo tanto el promedio nunca va a ser igual al promedio de la población. Si esta línea negra representa el promedio de la población, que el que yo definí o que el fabricante me asegura que tiene, cada que yo saque una muestra va a tener un promedio distinto. Van a estar muy cercanos al valor de la línea negra o el valor que me aseguran, pero nunca van a ser igual. Por lo tanto, esto me da a un pequeño porcentaje de error, que es lo que yo defino como alfa. Por lo tanto, al definir un porcentaje de error, me va a generar un límite en los que el promedio real puede variar. Si el promedio de la muestra está dentro de este límite, mi hipótesis nula se va a aceptar, o sea que el promedio de mi muestra es igual a mi promedio de la población, aunque sea ligeramente diferente. La amplitud de este intervalo me lo va a definir alfa. Entre más grande sea alfa, o sea, entre más grande sea el error, el intervalo va a ser más amplio. Y si alfa es muy pequeño, el intervalo es muy pequeño, va a estar muy cerrado y tengo la probabilidad de que hay menos probabilidad de que haya un error. Cuando contrastamos hipótesis, necesitamos primero encontrar un valor de z. Este valor de z es para convertir el promedio de mi muestra a z y poderlo comparar más fácilmente. Así nos vamos a ahorrar mucho tiempo en cálculos, ya que para calcular probabilidades en distribución normal pues hay que hacer integrales definidas y no queremos hacer eso. Por lo tanto, esta es una fórmula principal que tienen que tener anotada siempre. Para encontrar el valor de z es el valor de mi muestra menos mi promedio poblacional, o lo que me asegura el fabricante que el componente tiene, dividido por la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra. ¿Cómo formulo las hipótesis? Primero la hipótesis nula, que esta nunca va a cambiar, siempre va a ser igual. Hipótesis nula es h sub 0 y un promedio es igual a un valor dado. Este mu sub 0 va a ser un valor numérico y este me lo va a dar el problema. Para la hipótesis alternativa voy a tener tres opciones dependiendo de la pregunta del problema. Un
Un problema me puede decir, por ejemplo, si el componente dura tantas horas de vida. En el caso de una bombilla, yo puedo poner que la vida promedio de una bombilla es igual a 10.000 horas. Este 10.000 lo pondría en lugar del sub 0. Pero para el problema tengo tres opciones. Voy a sacar una muestra de n observaciones y el promedio de esta muestra puede ser 1. Yo puedo preguntar que sea simplemente diferente. El promedio de mi muestra puede ser tanto mayor o menor que el promedio poblacional, que sería el 10.000. Cuando la hipótesis alternativa se acepta, que realmente el promedio de la muestra sea diferente al de la población, simplemente me va a decir que es diferente, no me va a decir si es mayor o si es menor. En el caso de cuando la hipótesis alternativa sea un promedio diferente del de la población, voy a ocupar ambos lados de la gráfica. Por lo tanto, mi alfa tengo que dividirlo entre 2. Alfa entre 2 del lado izquierdo y alfa entre 2 del lado derecho. Esto después vamos a ver para qué me sirve ese número. Después, otra opción que tengo es cuando el promedio de mi muestra es menor a mi promedio de la población. Cuando me piden comprobar que el promedio de la muestra sea menor a lo que me está diciendo el fabricante. Para probar esto ocupo el lado izquierdo de la gráfica. Cuando ocupo el lado izquierdo de la gráfica es menos z. Y aquí en este caso ocupo alfa en completo, z de alfa, pero negativo. La otra opción que tengo yo es cuando quiero saber o quiero comprobar estadísticamente que el promedio de la muestra es mayor al de la población. Si se acepta esta hipótesis alternativa, significa que el fabricante me está echando mentiras y de que el promedio de vida de las bombillas es superior a lo que él me está diciendo. En este caso ocupo el lado derecho de la gráfica, por lo que sería una z positiva. ¿Cómo me quedan las hipótesis? En el caso de que el promedio muestral es mayor que el de la población, voy a comparar mi z calculada, que es la que calculé con la formulita que vimos antes, contra una z de tablas o un valor crítico de z. Lo vas a ver cómo sacarlo en un video aparte. Si el nivel de confiabilidad es del 95%, alfa va a valer 5% o 0.05, y esto lo saco de mis tablas estadísticas. Cuando ocupo el mayor, acuérdate que es el piquito, me dice de qué lado de la gráfica voy a estar trabajando. Por lo tanto, si es mayor, ocupo el lado derecho de la gráfica. Alfa me representa esta área sombreada y es la región de rechazo de H0. Por lo tanto, cuando yo calcule Z, lo tengo que graficar. Si Z calculada está en el área sombreada, voy a rechazar H0. Por lo tanto, la hipótesis que yo voy a aceptar sería la alternativa. La hipótesis alternativa es la que me va a dar la respuesta a mi pregunta. Si Z calculada estuviera en esta área de color blanco, se dice que la hipótesis nula o H0 no se rechaza. Nunca vamos a decir que la hipótesis nula se acepta. ¿Por qué? Porque no me da información completa o segura. La que me va a dar la respuesta final va a ser la alternativa. Si la alternativa se acepta o se rechaza, va a ser nuestra conclusión real. Entonces repito, si mi Z calculada está en el área sombreada, se rechaza H0, por lo tanto, acepto mi hipótesis alternativa. Y aquí tengo que esta condición, que mi Z calculada sea mayor o igual que Z de alfa. Puede estar en el límite o más a la derecha. El segundo caso es cuando la hipótesis alternativa me dice que el promedio de la muestra es menor que el promedio que me da el problema o el promedio de la población. Por lo tanto, el piquito del símbolo me dice que es hacia la izquierda, por lo tanto ocupo el lado izquierdo de la gráfica.
En este caso, mi alfa está todo hacia el lado izquierdo, lo tomo completa, y sería negativo, sería menos z de alfa porque trabajo del lado izquierdo. Y mi condición para rechazar H0 es de que mi z calculada sea menor o igual que mi z de tablas o mi z de alfa. Por lo tanto, si z está de este lado en la parte de color azul, voy a rechazar H0 y estaría confirmando de que en este caso el promedio sí es menor que el establecido por el problema. Si la z me queda del área que está de color blanco, entonces no rechazo H0. Es una forma de decir que se acepta H0, pero nunca vamos a decir que se acepta H0 porque no nos da la información completa. Tenemos que aceptar o rechazar la alternativa. Esa debe ser nuestra conclusión. Por lo tanto, si se acepta la hipótesis alternativa, mi promedio del problema va a ser menor a mi promedio que me da el problema. Cuando la z me queda del lado derecho, yo voy a concluir de que no se rechaza H0 y debería hacer otra prueba para asegurarme de que si el promedio es mayor o si es menor. El otro caso es cuando simplemente me preguntan si el valor de la muestra es simplemente diferente al de la población. Cuando es diferente, o puede ser mayor o puede ser menor. Aquí voy a ocupar ambos lados de la gráfica porque puede estar hacia la derecha o puede estar hacia la izquierda, por lo que mi valor de alfa tengo que dividirlo entre 2 y la z calculada tiene que estar en medio de estos dos valores para no rechazar H0, o en otras palabras, decir que se acepta. Si la z calculada está del lado derecho después de z de alfa entre 2 positivo, o del lado izquierdo en el área sombreada antes de menos z de alfa entre 2, voy a rechazar H0. Por lo tanto, la hipótesis alternativa se acepta y mi promedio muestral sí es diferente a la de la población. Aquí en el video otro que voy a postear sobre cómo encontrar z de alfa entre 2 va a ser el mismo número. Como la curva es simétrica, simplemente le vas a cambiar el símbolo, porque recuerda que en la parte central de la gráfica z vale 0, hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. A lo mejor esto no me lo tienes ahorita, por eso vamos a ver un ejemplo. Un fabricante de sistemas de aspersión utilizados para protección contra incendios en edificios de oficina afirma que el verdadero promedio de temperatura de activación del sistema es de 130 grados Fahrenheit. Este sistema de aspersión son los que ves en el techo que se accionan cuando hace mucho calor provocado por un incendio. Y la temperatura a la que se activa es de 130 grados Fahrenheit. Para esto, aquí tengo un errorcito de dedo. Se toma una muestra de 39 sistemas y cuando se prueba produce un promedio muestral de temperatura de activación de 131.08 grados Fahrenheit. Esto quiere decir que el fabricante me dice que sus sistemas se activan a 130 grados Fahrenheit, y para yo comprobar que es cierto, tomo una muestra de 39 sistemas y los pruebo y tomo sus temperaturas y obtuve un promedio de 131.08 grados Fahrenheit. Yo por aquí puedo ver que la temperatura es ligeramente mayor a 130. Pero esto es una suposición, no lo estoy comprobando estadísticamente. Si la distribución de los tiempos de activación es normal, con una desviación estándar poblacional de 1.5 grados Fahrenheit, quiere decir que cada muestra, cada observación que tomé puede variar entre 1.5 más o menos alrededor de mi promedio. Y me pregunta, ¿es el promedio real diferente a lo establecido por el fabricante? Utilice un nivel de significancia del 5%.
Este 5% es lo que me va a dar la cavidad para el error. Entonces, al tener un error, voy a tener un intervalo alrededor de este promedio supuesto, lo que me dice el fabricante, para poder colocar mi promedio muestral. Si este promedio muestral está dentro de ese intervalo, entonces el fabricante sí me dice que lo que es cierto, que los sistemas tienen una temperatura promedio de activación de 130, aunque la muestra me haya dado 131. Tendría que tomar muchas observaciones para que el promedio se acerque a 130 en el caso de que sea cierto. Pero para esto tenemos que hacerlo con estadística. Y ahora lo voy a hacer a lápiz y papel para que observes cómo se debe hacer un problema punto por punto. Bueno, el primer paso para resolver cualquier problema es anotar la información que tengo disponible. Primero tengo que saber de qué estoy hablando. El problema claramente me dice que tengo un promedio, y este promedio simplemente es la temperatura de activación del sistema de aspersión. El fabricante afirma que la temperatura de activación es de 130 grados Fahrenheit y que la desviación estándar es de 1.5 grados Fahrenheit. Estos son datos de la población. Para saber si esto es cierto, el investigador tomó una muestra de 39 sistemas. La aumentamos con la letra N y midió la temperatura de activación del sistema. Le arrojó un promedio de 131.08 grados Fahrenheit y me pregunta que es diferente mi promedio de la muestra al promedio de la población, o lo que me dice el fabricante. Para saber si esto es cierto, ocupo prueba de hipótesis, que ahora es mi segundo paso. Definir mis dos hipótesis. La primera es mi hipótesis nula, H sub 0. Esta siempre tiene el mismo formato, donde el promedio de la población se cree o se supone es igual a un valor específico, que es en este caso 130 grados Fahrenheit, que es lo que me establece el fabricante. Mi hipótesis alternativa va relacionada directamente a mi pregunta de investigación. Aquí me preguntó si es diferente, no me preguntó si es mayor o si es menor. Para expresar esto en matemáticas es mu diferente de 130 grados Fahrenheit. Ocupo el mismo promedio. Aquí nada más tienes que acordarte de que la pregunta del problema va relacionada con tu hipótesis alternativa, y para rechazar o aceptar todo va a ser en base a la alternativa. Eso te va a dar la respuesta. Ya que tenemos definida la hipótesis, hay que saber mi reacción de rechazo. Hago mi gráfica de distribución normal. Yo sé que la parte central vale 0, y como quiero un signo de diferente, voy a ocupar dos regiones de la gráfica, porque el resultado puede ser mayor o puede ser menor al promedio que me exige o que me está estableciendo el fabricante. Por lo tanto, si en el problema me piden un nivel de significancia del 95%, yo tengo que alfa va a valer 0.05. Cuando el problema me pide que si es diferente o no, este error tengo que dividirlo en dos partes iguales, porque yo no sé si el promedio real va a ser arriba o abajo. Entonces aquí tengo alfa sobre 2 y acá otra vez alfa sobre 2. Ya que tengo definida esto, pues necesito encontrar el valor de z que está definido por esta área.
y esto lo llamamos Z de tablas. Cuando tengo el símbolo diferente en la hipótesis alternativa, ocupo Z de alfa sobre 2. Si lo cambio los valores, tendría que es Z de 0.05 entre 2. Y 0.05 entre 2 es igual a Z de 0.025. Entonces tengo que buscar este número en mis tablas Z para saber cuánto va a valer Z. Esto está en otro video para que lo puedas ver más adelante y sepas cómo encontrar este valor. Este valor ya lo conocemos, es un valor muy común y es conveniente que lo tengas apuntado. Z vale 1.96 cuando alfa es 0.025. Como tengo ambos lados de la gráfica un límite, esta Z es 1.96 positivo a la derecha y menos 1.96 negativo a la derecha. Este es Z de tablas. O formalmente sería el valor crítico de Z. Este valor tengo que compararlo con el que me da la muestra. Por lo tanto, esta muestra que está en temperatura, tengo que transformarlo a Z para poder compararlo. Y este es mi cuarto paso, que es encontrar el estadístico Z. Para eso ocupo una fórmula directa que vimos en la presentación anterior. La fórmula es Z igual a X testada menos mu sobre sigma entre raíz cuadrada de n. X testada es tamaño de muestra, mu, X testada es promedio de la muestra, mu promedio de la población, sigma desviación estándar de la población y n tamaño de muestra. Sustituyo valores. X testada vale 131.08 menos mu, que vale 130, sobre sigma, que vale 1.5 entre raíz cuadrada de 39. Para hacer esto ocupo mi calculadora. ¿Cómo meto esto directamente todo solo en un solo renglón? Ya abro paréntesis, 131.08 menos 130, cierro paréntesis, entre, abro paréntesis, 1.5 entre raíz cuadrada 39 y cierro paréntesis. Esto, para que sea más visual, lo pondrías así: 131.08 menos 130, cierro paréntesis, entre, ahora otra vez paréntesis, 1.5 entre raíz cuadrada 39, cierro paréntesis, igual. Esto me da como resultado 4.49. Por lo tanto, mi Z de calculada vale 4.49 positivo. Aquí me puedo dar cuenta porque el promedio de la muestra es mayor el de la población. Para graficar esto, me voy a mi gráfica al inicio. Si aquí tengo 1.96, el 4.49 estaría muy lejos a la derecha, dentro de la sombra, dentro del área marcada con amarillo. Aquí tengo mi Z calculada. Sí, el criterio para rechazar H0 es de que mi Z calculada sea mayor o igual a mi Z de alfa sobre 2, o que mi Z sea menor o igual a menos Z de alfa entre 2. Este es mi criterio de rechazo de H0 dada esta hipótesis.
Esto ya en español, ¿qué quiere decir? Que si mi z calculada está en el área amarilla de la derecha o en el área amarilla de la izquierda, voy a rechazar H0. Por lo tanto, yo aquí voy a concluir. Y este es mi último paso. Conclusión. Como 4.49 es mayor que 1.96, se rechaza H0. Por lo tanto, la hipótesis que queda es la alternativa. El promedio es distinto de 130. Y esto que la temperatura promedio de activación del sistema es diferente de 130 grados Fahrenheit. Aquí debes de notar que esta palabra concuerda con mi hipótesis que quedó aceptada y también concuerda con mi pregunta de investigación. El formato de cada conclusión va a ser muy parecido, solamente va a cambiar la palabra clave, va a cambiar también el promedio del que estás hablando, ya sea una temperatura, una resistencia, etcétera, y el valor que te aseguró el fabricante al inicio, o el valor que tú estabas suponiendo. Esta conclusión simplemente nos dice que el promedio es diferente de 130, no nos está diciendo si es mayor o si es menor. Para esto habrá que realizar una segunda prueba. Yo aquí puedo ver que el 131, pues visualmente yo lo veo que es mayor, pero hay que dejarlo asentado. Para el propósito del curso me voy a ir para comprobar si el promedio es menor. Y para esto es más sencillo porque solo tengo que reutilizar cálculos. Cuando quiero definir que X es menor que mi promedio poblacional, empiezo otra vez definiendo mis hipótesis. En este caso, H0 no cambia. Mu es igual a 130 grados Fahrenheit. Y mi hipótesis alternativa es mu menor, porque me lo dice la pregunta, a 130 grados Fahrenheit. Aquí no ocupo menor o igual, dejo el símbolo de menor que es solito. Cuando tengo esta hipótesis, mi reacción de rechazo queda así. El piquito me indica el lado de la gráfica con el que trabajo, por lo tanto voy a trabajar con el lado izquierdo. Y como nada más tengo solo el lado de la gráfica, aquí es completamente alfa. Por lo tanto aquí debo ocupar z de alfa negativo porque es del lado izquierdo. Y este valor que encuentro en las tablas debo compararlo con una z calculada. Esta z calculada ya la tengo. Y este que calculé anteriormente. La fórmula es la misma. Por lo tanto yo sé que mi z calculada es igual a 4.49. Y esto lo calculo y lo grafico y me queda que mi z aquí está muy a la derecha de la gráfica. Solo para no dejar pendiente este valor hay que encontrar menos z de alfa. Menos z de alfa equivaldría a menos z de 0.05 porque yo tengo un alfa inicial, me da el problema que es del 5%. Y esto en las tablas, buscas este número en las tablas y te debe dar que el valor es 1.64 o también puedes elegir 1.65, es el valor que más se acerca
a este número. Entonces aquí tenemos menos, porque estamos trabajando del lado izquierdo, menos 1.65 o 1.64. Tú vas a decir con cuál quieres trabajar. Yo voy a trabajar con 1.65. Mi conclusión en este caso, ¿cómo queda? Como la Z calculada está en el área sin sombrear, yo voy a decir que no se rechaza H0. No podemos decir que se acepta porque esto no nos da suficiente información. La que nos da la información definitiva es la alternativa. Entonces, yo voy a poner aquí como 4.49 es mayor que menos 1.65, no se rechaza H0. Esto significa de que mi promedio no es menor. Me queda que el promedio de la temperatura de activación del sistema no es menor que 130 grados Fahrenheit. Y esto fue lo que concluí, que no se aceptó mi hipótesis nula, pero tampoco acepté la alternativa. Entonces, no es igual a 130, concuerda con mi conclusión anterior, sí es diferente, pero tampoco es menor. Por lo tanto, por eliminación me queda que el promedio sí es mayor a lo que me estableció el fabricante, pero tengo que dejarlo establecido numéricamente. Entonces, el promedio es mayor. Hago una tercera prueba. Vuelvo a empezar con mis hipótesis. H0 queda sin cambios. Mu es igual a 130 grados Fahrenheit. Mi hipótesis alternativa es la que sí cambia. Mu es mayor a 130 grados Fahrenheit. Aquí puedes ver que mi hipótesis alternativa concuerda con mi pregunta de investigación. Ahora lo que tengo que hacer es encontrar mi región de rechazo. Esto lo hago gráficamente. El piquito del símbolo me indica que es hacia la derecha, por lo tanto, alfa o zeta de alfa va a ser positivo. Y como es un solo lado, alfa lo ocupo completo. Y aquí tengo positivo zeta de alfa. Entonces tengo z de 0.05 positivo. Ese es el mismo valor que ocupé anteriormente. Aquí lo ocupé en negativo, pero ahora lo ocupo positivo, por lo tanto agarro 1.65 positivo. Ese valor lo tengo aquí, 1.65. Y ahora tengo que encontrar z calculada. Z calculada ya la tenía, que es 4.49 positivo. Si esto lo ubico en la gráfica, me quedaría muy a la derecha, dentro del área sombreada. Por lo tanto, mi conclusión queda de la siguiente manera. Como 4.49 es muchísimo mayor que 1.65, se rechaza H0. Terminaría aceptando mi hipótesis alternativa y esa es la que me da la respuesta. Por lo tanto, la temperatura promedio de activación del sistema es mayor a 130 grados Fahrenheit, es mayor a lo que me establece el fabricante.
y la temperatura promedio de activación del sistema es mayor, tiene que concordar mi conclusión con mi hipótesis alternativa y con mi pregunta de investigación, y es mayor a 130 grados Fahrenheit. Y si reviso mis tres conclusiones, ninguna se contradice. El promedio es diferente, no es menor, por lo tanto sí es mayor. Entonces el sistema se activa a temperatura mayor, y esto es, ya en vida real será mucho peor porque se requiere más calor, porque el edificio ya se quema completamente antes de que se active. Ahora lo interesante sería hacer la prueba con un nivel de significancia mucho menor, dejar menor cabida al error para saber si mi conclusión sigue igual o si va a cambiar. Lo único que tienes que hacer, o lo único que va a ser diferente, es tu Z de tablas, porque la Z calculada no va a cambiar, va a seguir siendo 4.49. Pero habrá que checar si este valor te va a cambiar tus conclusiones. Pero eso te lo dejo de tarea.